doy y te pido por estos muchachos y gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de un tema que nadie quiere hablar, pero que la mayoría quiere hacer. El pastor dijo que es un tema que algunos hacen dentro de la iglesia y yo digo, no, es un tema que algunos no hacen. Y es el tema de la pornografía. Y quisiera que levanten la mano. ¿Cuántos son de esta iglesia? Bueno, era para romper hielo. No voy a hacer levantar la mano a nadie, pero quisiera decir que yo soy un ex adicto a la pornografía y por eso lo hablo con libertad. Si no, no lo quisiera hablar con libertad. Cuando yo tenía 14 años, era muy inocente, muy inocente. Me acuerdo una experiencia triste en la escuela. Lo voy a hablar así, y yo sé que hay muchachos jóvenes, pero todos saben lo que es la masturbación. En Argentina la masturbación se le llamaba Manuela. No sé si en sus países también, ¿sí? Ok. Tuve una experiencia horrible en la escuela porque yo tenía 14 años y yo quería ser popular. Entonces yo quería estar con el grupo de depravados, pero claro, yo iba a la iglesia. Entonces me acuerdo que estábamos en ronda así, entonces estaban leyendo un horóscopo y decía, no, porque los de Piscis, no sé qué, no, que tienen novia, no sé qué, y a última instancia recurren a Manuela. Y todos empezaron a reír y yo me reí con ellos. Yo no tenía idea de qué se reían. Y yo estaba riéndome así, con todo. Y se paran y dicen, a ver Jiménez, porque ellos sabían, ¿qué es Manuela? Y yo decía, Manuela. Decía, no, pero ¿qué es Manuela? Y yo decía, no, ¿qué es Manuela? Manuela, todos sabemos que Manuela, no, como que, come on. Y me decían, no, pero ¿qué es? Y yo, una prostituta. Yo dije, una prostituta, ni siquiera sabía lo que era. Y ese día me catalogaron de un incircunciso que no sabía nada de las cosas por mi inocencia. A los 14 años, por primera vez, alguien me dio un VHS. ¿Saben lo que era un VHS? Con una película pornográfica. Y lo puse en mi casa y al principio no entendía lo que era, porque justo parece que lo puse en una escena bastante detallista. Pero yo no entendía lo que estaba pasando porque, claro, yo era muy inocente, ignorante. De hecho, si me decían cómo venían los bebés al mundo a los 14 años, yo decía, o sea, no tenía idea. Sí tenía una idea por ahí, pero nunca me tocó entrar al cuarto de mis papás y descubrir nada. No, yo era muy inocente. Pero bueno, la primera vez que vi un video pornográfico fue a los 14 años. Y recuerdo que luego de haber visto esa escena, estuve 3 horas en el baño de mi casa llorando. Fue tan duro para mí que no podía dejar de llorar. Me sentía la persona más sucia del universo. Yo era muy inocente, no había besado a nadie. Mi primer beso me lo di a los 18 años. O sea, una cosa terrible. No sabía mucho de sexo, no sabía nada de estas cosas, pero a los 14 años por primera vez vi eso. Y mi hermano Juan, alguno lo conoce, también cayó. Es más, él fue uno de los que me introdujo. Él tenía una valijita con 4 VHS y con nombres de las películas, muy raros los nombres de las películas, pero empezamos a consumir pornografía y lo hacíamos escondidas. Es más, teníamos ese cajón, ese maletín en el cuarto de la habitación y para nosotros nos quemaba. O sea, cuando mi mamá iba a limpiar el cuarto de la habitación, yo estaba ahí en la puerta de la habitación mirando el coso que no vaya a tocar eso, porque digo, si lo descubren morimos, porque mis papás eran pastores. Bueno, nos turnábamos. Juan me decía, vigilá. Pobre mi hermano Juan, no estoy... Me decía, vigilá. Y yo sabía que él estaba teniendo su deleite de concupiscencias ahí, como dije antes. Y yo vigilaba ahí, cuando venía mi papá decía, no, Juan no está, no, es que no está ahí, él no está ahí. Y después me tocaba a mí. Entonces como que él salía y nos dábamos la mano así, hago yo. Bueno, esa es la verdad, estoy siendo sincero con ustedes. Pero bueno, no queríamos que nos encuentre mi papá ni mi mamá y era terrible para nosotros que vayan a descubrir esa cinta. Pobre mi hermana Ana está escuchando, ella no creo que sabía, pero bueno, ella era chiquitita.
Pero el objetivo diario de los muchachos de la escuela era que todos llegaran a ese punto. Todos hablaban de eso. Todos los días hablaban de las películas pornográficas cuando estaba en el 7º grado. O sea, tenía 14 años. Y a mí me aterraba la idea de involucrarme en esa conversación. Pero yo tenía un amor por Dios. A los 15 años tuve mi primer encuentro con Dios. Y es en base a la pornografía. Porque de la suciedad que sentía, empecé a tener la necesidad de buscar la santidad de Dios. Y fue cuando empecé a buscar intensamente a Dios, y en aquel entonces la palabra santidad era más pesada que hoy. O sea, la palabra pecado era más pesada que hoy. Hoy pecado es un pecado blanco, un pecadillo. O sea, antes la palabra pecado era lo que tenía que ser, era tomada como lo que tenía que ser tomada, igual que la palabra santidad. Hoy no, hoy santidad es bueno, su santidad, está bien. No, hoy hacemos canciones de santidad como si fueran, no sé, comida. Pero bueno, hacíamos pactos de santidad, promesas de santidad, liberaciones, hicimos retiros, seminarios, todo. Y yo, claro, saliendo de esa vida, de ese primer contacto con la pornografía, yo tuve un primer amor. Por ratos pensé que me había librado de ese mal, pero no fue así. Las imágenes estaban grabadas en mi mente. Y quiero que escuche bien, hoy voy a hablar claro de la pornografía y de qué es lo que en realidad hace la pornografía en nosotros. El olor a la tentación regresaba, volvía a caer y escribí una canción. Escribí como 4 canciones de perdón, el Salmo 51, el Salmo 69, todos los salmos de las aguas me ahogan hasta... Yo hice canciones tremendas que en realidad tenían el trasfondo de la pornografía. Y me daba pena mirar el cielo. Yo salía a la calle y no miraba el cielo porque decía, Dios está enojado conmigo porque soy un adicto a la pornografía. No era un adicto, pero veía con frecuencia una vez al mes pornografía. Así comenzó hasta que comencé a tener más años. Y había versículos que yo no quería ni siquiera mirar. Por ejemplo, un versículo que decía, y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. O sea, yo no quería cortarme el ojo. No me lo quería quitar, pero la Biblia decía, córtatelo porque si no, no entrarás al reino. Otro versículo que decía, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo está bueno, todo tu cuerpo está bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará cubierto en tinieblas. Y yo leía estos versículos y los quería arrancar de la Biblia, como lo que leímos hace un rato. Yo quería poner el lenguaje inclusivo de la Biblia. Decía, no quiero que la Biblia denuncie mi pecado porque son como piedras. Y ¿saben qué? Empecé a notar que el amor por Dios y por la palabra empezó a bajar. Después de ver pornografía, no estaba 3 horas en el baño llorando. No me encerraba 2 horas, yo no me lamentaba como al principio. La culpa tardaba en llegar, tardaba 2 días. Como que había terminado de ver pornografía un día y después salía normal y decía, bueno, sí, yo sé que estoy mal, lo arreglamos después. Total, no creo que Dios venga hoy. O no sé. Yo pensaba esas cosas, vio que nos llenan de miedo, que nos aterran. Pero yo empecé a notar que el temor por Dios había reducido. A los 18 años, bueno, en ese tiempo comencé a tocar música en la iglesia porque mi papá era pastor, o es pastor, pero en aquel entonces no había músicos. Y claro, los hijos de pastor siempre son postulados a... No sé, ¿quién es hijo de pastor acá? Bueno, no quiero hacer levantar la mano, pues nadie quiere levantar la mano en este asunto. Pero bueno, lo que digo es que yo tenía que tocar música porque no había otro. Los hijos de pastor somos nominados a ese lugar, pero claro, yo era un adicto a la pornografía y tenía que tocar piano los domingos. O sea, imagínense, o sea, yo iba a tocar con las manos santas, ¿no? No eran tan santas, iba a tocar el piano y miraba las manos y decía, Señor, perdóname, estoy tocando los utensilios. Y claro, y uno habla del pacto, del arca del pacto. Cuando la gente tocaba el arca del pacto con manos sucias, moría. Y yo estaba así, voy a morir. Y tocaba y dice, no morí. Oh, estamos bien, Señor ha tenido misericordia. Pero yo me sentía completamente sucio, pero tenía que estar en la iglesia. A los 18 años llegó el internet. Oficialmente ya era un adicto a la pornografía y ahora tenía el internet, era accesible, no era un VHS. Imagínense, en aquel entonces los que veían pornografía teníamos que poner el cassette y adelantar, ¿no? Ahora no, ahora uno va a internet y tiene un acceso más rápido. No, yo sé que algunos me miran diciendo que está hablando muy crudo el pastor. Todos saben de lo que estoy hablando. ¿Hay alguien que no sepa de lo que estoy hablando? Levante la mano el que no sepa. Levante la mano el que sí sabe de lo que estoy hablando. Hay algunos que no levantan la mano y dicen, no quiero que vean que yo... No, vamos a ser honestos. Si hay alguno que tiene problemas con la pornografía, esta es una buena ocasión para comenzar a ser libre de eso. Hoy,
en este taller. Y si no quieres levantar la mano, perfecto, pero sí te pido que pongas toda tu atención. Estoy contando mi historia, pero ya vamos a entrar en la palabra. Ahora, las excusas mías, ¿saben cuál era? Y no soy el único adicto a esto. O Dios me va a perdonar mañana. O ¿saben qué? Ya un día me voy a tener novia y ya no voy a necesitar la pornografía. Y esa misma predicación me llevaba, y esto mismo me llevaba a seguir practicando la pornografía. Y ustedes están preguntando, ¿y por qué seguía tocando en la iglesia? Y ya les conté eso, estoy leyendo, ¿no? No había otro músico. Y luego pensé que cuando iba a tener novias, que se iba a arreglar el asunto, pero fue todo lo contrario. Las pasiones desordenadas que había visto de la pornografía, toda esa cultura empezó a tratar de trabajar en mi imaginación con mis relaciones de noviazgo, que en el próximo taller voy a hablar de mis relaciones de noviazgo y voy a hablar específicamente de cómo fue. Pero todo estaba corrupto en mi mente. Tenía una educación sexual depravada. Porque o sea, cuando vos ves un video pornográfico no te están enseñando, ok, vamos a enseñar cómo es que el hombre hace esto. No, es una depravación total. Es algo que no tiene orden. Es una pasión desenfrenada y es una bestialidad. Y todos lo sabemos, ¿no? Y yo pensaba, algún día cuando esté casado y pueda realmente tener relaciones sexuales, voy a dejar de ver la pornografía. Luego ya no era el VHS, en el año 2006 llegó el celular inteligente. Ahora estaba a un clic y todos estamos a un clic. Todos estamos a un clic de ver pornografía. Y saben que la pornografía viene cuando estás enojado, o cuando estás resentido, o cuando estás molesto con la vida y no te salen las cosas. Tú vas y tienes un clic y dices, ¿sabes qué? Me voy al baño un minuto y pones pornografía. O cuando no te está yendo bien, o cuando también sabes que te vas a quedar solo. Tú dices, hoy me voy a quedar solo en la casa, ya sé, voy a preparar, o sea, mi mamá no va a estar, mi papá no va a estar, voy a estar solo, o tengo perfecto el momento para estar solo y disfrutar de la pornografía. Esa es la excusa que todos tienen en la cabeza a la hora de preparar la pornografía, porque la pornografía te prepara la mesa antes de que suceda. Al menos a mí. Yo estaba en el trabajo y ya sabía, bueno, o voy a estar solo, estoy enojado, estoy molesto con alguien, y acudí a eso como un recurso para sentirme mejor. Ahora, traté libros, porque en mi caminar con Dios yo me sentía mal, me sentía, como hablamos hace un rato, yo era un adicto a la pornografía con un conflicto interno. Yo sabía que estaba mal, no era que decía, no, la pornografía es común, no, yo sabía que estaba mal. Traté retiros, libros, conferencias, pactos, habría ofrendado ofrenda de pacto para terminar eso y no. Acuerdos con amistades. Tuve un amigo que él era adicto a pornografía y nos dimos la mano ahí y quedamos en un acuerdo, ok, a partir de ahora cuando vos caigas me avisás y cuando yo caigo te aviso. Yo no le avisaba, o sea, me daba una vergüenza terrible. Él quería que nos suscribamos a una página, escuchen esto, una página que a él le llegaba una notificación cuando yo entraba en una página pornográfica. ¿Sí? Imagínense, ¡pling! El pastor Sebastián ha empezado a consumir pornografía. No, yo no quería eso, no me gustaban esos pactos, esos acuerdos. Pero era en la desesperación de ser libre de esto. O sea, imagínate que tú estás con un amigo de la iglesia. O sea, en este momento el baterista de la iglesia ha comenzado a consumir. No es buena idea. No es buena idea. Ahora, vamos a hablar de la sociedad. Por lo general, el adicto a la pornografía es un peligro para la sociedad. ¿Por qué? Porque mira, imagina, codicia. Toda la conversación que tenga en la sociedad lleva a un punto pornográfico. No me digan que no, pero una persona que consume pornografía todos los días, te encuentra en la calle, está hablando contigo y ya te imaginó. Es un problema. Imagina las personas que ven pornografía con niños, imaginan a los niños, a las mujeres, todo. Aún es un problema que está dentro de la iglesia y en la sociedad pasa esto y es un peligro. Y no solamente personas, miran objetos y se imaginan. ¿O no? El que tiene la mente depravada por este asunto de la pornografía, mirás, no sé, estás mirando, hoy mira, hay unos globos en el cielo y ya tenés una mente pervertida. Frutas. Bueno, no voy a hablar de eso. Pero chistes, todos los chistes tienen una connotación sexual.
Y la publicidad, la publicidad está llena de esos anuncios. El otro día estaba en el Palmetto, había una publicidad de carros, para venta de carros, y había una mujer semidesnuda así. O sea, los hombres dicen, voy a comprar ese carro. No, te estás viendo la imagen que te están queriendo vender. ¿Por qué? La pornografía, y aquí comenzamos, la pornografía sigue produciéndose en nuestra mente. ¿Ok? O sea, vos terminaste de ver pornografía y no se acabó. Sigue funcionando después. Terminaste hace 4 horas y estás comiendo en un restaurante y está ahí la imagen. Ves a las que sirven en el restaurante y está ahí. O a los que sirven, porque las mujeres son adictas a la pornografía también. O sea, yo confesé que fui adicto a la pornografía hace meses y me escribieron más mujeres que hombres. Honestamente. Y cristianas. A mí no me sigue gente secular, me gente cristiana. Y la mayoría de las mujeres habrán sido más de 130 mensajes de chicas adictas a la pornografía. Para que tengan una idea de qué estamos hablando. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo esto. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cuando tú ves una pornografía, estás codiciando una mujer que no es tu esposa o tu mujer. Y eso es adulterio en tu corazón. Por lo tanto, la pornografía es adulterio. Y el que diga que no, el que no esté de acuerdo con esto, lea el versículo. Porque si tú imaginas una mujer que no es tu mujer y la codicias en tu corazón, adulteraste con ella. La pornografía es adulterio. Cuando cometes el acto de pornografía, también cometes adulterio en tu corazón. A los 29 años, por fin llegué al matrimonio. Y dije, ahora sí, se termina la pornografía. That's it. Me voy a casar, voy a poder tener relaciones sexuales y ya está. ¿Y qué creen? No. La pornografía siguió ganando terreno en mi vida. No se había terminado. Ahora, y esto voy a decirlo con mucho cuidado y mucho respeto, las relaciones sexuales en el matrimonio son afectadas por la cultura de la pornografía. Escucha. ¿Quién nos enseña a nosotros los cristianos a tener sexo? ¿Quién? La pornografía. ¿Quién te enseña a hacer lo que haces cuando tienes intimidad con tu esposa? La cultura pornográfica. Tú ni siquiera sabes, lo único que estás haciendo es copiar lo que aprendiste de la cultura pornográfica. Y yo lo viví en mi matrimonio y ya no lo vivo. Honestamente, luego de limpiar mi mente durante todo un año, hoy tenemos una relación sexual con mi esposa limpia de tabú y de imágenes. Y yo luché para eso. Y lo digo honestamente, y estoy siendo claro con ustedes. ¿Saben por qué? Porque les va a pasar, si siguen adictos a la pornografía, les va a pasar. Van a casarse y van a querer imitar todo lo que aprendieron en la cultura de la pornografía. Y eso no es el orden de Dios, y eso es pecado también. No somos animales. El sexo en el mundo tiene como objetivo complacerse a uno. ¿Qué dicen los muchachos del mundo? Bueno, hoy fuimos a bailar y agarré una muchachita y hizo lo que hizo. Y después el otro viernes voy con otra. ¿Por qué? Porque está buscando complacencia. Tú no vas a un boliche a decir, ay, yo quiero que esa muchacha se sienta amada por mí. La quiero amar y quiero que ella disfrute. No, tú estás buscando el placer, el deseo personal. Y en la pornografía, todos buscan el deseo personal. De eso se trata la pornografía. Entonces, cuando uno se casa y viene con esa educación de la pornografía, la cultura de la pornografía se mete en el matrimonio cristiano. Honestamente, se lo estoy diciendo como una gran advertencia. No crean que, no, ya nos casamos, oramos y el Espíritu Santo limpió la mente y soy un hombre nuevo. No. Eso no es mística, la vida cristiana no es misticismo. No es que vino un rayo y me pegó y, uy, ya está, ya soy un hombre nuevo. No. Para eso está la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios es todos los días para limpiar nuestra vida. Y ahora vamos a entrar en ese asunto, pero otra de las cosas es que mi esposa me descubrió muchas veces. Estuvimos a punto de separarnos por este problema. O sea, era una vergüenza para mí saber que iba a llegar a la casa y sabía que mi esposa ya me había mandado un mensaje. O sea, no es que yo era un necio que
O sea, dejaba la computadora abierta ahí para que mi esposa esté limpiando y vea. No, o sea, yo era un estratega, tenía más de 15 años de experiencia en el asunto de la pornografía. O sea, yo sabía cómo limpiar, incógnito página, que no sé qué, pum, 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 sí, todo. Yo antes de irme me aseguraba de limpiar todo, pero mi esposa me descubrió, porque todo lo oculto sale a la luz. Ahora, este problema de la pornografía se terminó el día que Dios me llamó. El 22 de marzo del 2018, por alguna razón, comenzó en mí un proceso de limpieza, y eso quiero hablar hoy, para ver cómo podemos trabajar con ustedes. Y quiero definir la pornografía en mis casi 20 años de adicción. La pornografía es un monstruo que te prepara una mesa deliciosa para luego que la consumes, te golpea hasta hacerte vomitar todo lo que consumiste con lágrimas de culpa. Eso es la pornografía. Y ese monstruo está en tu corazón. Por naturaleza estamos inclinados a este desorden. Lo hablamos hace un rato. Las concupiscencias. Cada uno se inclina. Ahora, ¿cómo ve el mundo la pornografía? La pornografía se ve igual no se ve igual desde el mundo. ¿Por qué no se ve igual desde el mundo? Algunos terapeutas la recomiendan. Hay terapistas que recomiendan la pornografía para tu bienestar. ¿Qué más? Algunas parejas la necesitan. Hay parejas que necesitan la pornografía. Yo he estado en videoclubs. Cuando había videoclubs, yo he ido 2 o 3 veces a comprar una movie pornográfica y había parejas comprándola juntos de la mano, así como, ay, este me gusta. Yo diría, ¿what? Pero las parejas es normal para ellos. Para los jóvenes es solo un aperitivo para la fornicación. O sea, los jóvenes, yo una vez estaba evangelizando a un joven y le dije, yo tengo un problema grande, Dios me perdonó de la pornografía. Y se empezó a reír. Para ellos no es un problema la pornografía es compartida, te la mandan por mensaje de texto en la escuela. Mi primer trabajo en Argentina, yo estaba trabajando y tenía una red de compañeros y a cada rato me entraba un video ¡plup! Y una imagen y yo decía, no, o sea, a cada rato. Y no sé si a alguno le mandaron esos videos que dicen, escucha este video y estás ahí y de pronto sale un grito de una mujer, ¡ah! ¿No? Y uno tiene que poner mute, ¿o no? Es que es normal para ellos, es normal. Ahora, si es normal para ellos, escucha esto, la pornografía no puede ser tratada por alguien del mundo. Si es normal para ellos, la pornografía no te la puede aconsejar alguien que no tenga a Cristo. O sea, no busques consejo de alguien de afuera porque te va a dar un consejo malo. La pornografía no puede compararse con alguien del mundo. O sea, bueno, mis compañeros ven, ¿por qué yo no? Porque tenemos que separar la cultura del mundo con respecto a este tema y la cultura de nosotros. ¿Y cuál es el problema de la pornografía? ¿Dónde está el problema de la pornografía? Ok, 3 problemas importantes. Tú y Dios. Destruye tu integridad, desorienta tu oído para la voz del Espíritu Santo, aumenta y reduce tu culpabilidad. La aumenta porque al principio te sientes el peor y después ya ni te sientes mal. La pornografía se instala y te hace pensar después que la santidad de Dios exige menos. ¿Qué más? Considera los argumentos del mundo. La pornografía llega un momento donde empiezas a considerar la liviandad y te buscas una iglesia liberal para que no te sientas tan mal. Te aleja de la palabra de Dios y el problema que quiero tratar primero hoy es este. La conciencia. ¿Alguien sabe lo que es la conciencia? La conciencia es una vocecita que está instalada en nuestra mente y que nos habla todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo? Hablemos de eso. Separemos la voz del Espíritu Santo y la voz de la conciencia. La conciencia está plantada en la vida del ser humano. Dijimos que el ser humano tiene una inclinación del corazón hacia lo malo, ¿verdad? Pero tiene una conciencia, y la Biblia habla mucho de esto. Y en Romanos 2:15 Pablo dice, mostrando la obra de la ley de Dios, escrita en sus corazones, dando testimonio
su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en sus razonamientos. ¿Qué es esto? Lo voy a explicar de acá porque me gusta esto de acá arriba. La conciencia es una acusación constante en nuestra cabeza que o nos defiende o nos acusa. La conciencia te dice que estás haciendo bien o que estás haciendo mal. Le pegaste a alguien en la escuela. Cuando yo era pequeño, una sola vez me peleé en toda la historia de mi vida con alguien en la escuela y lo único que hice fue pegar una patada. Lo único, pues yo no peleaba. Es más, perdía, si peleaba perdía seguramente, pero la única vez que le pegué fue a uno una patada y le pegué en un problema que tenía ahí abajo y yo sabía que si le pegaba ahí lo inmovilizaba porque era el muchacho más fuerte del curso. Y cuando le pegué se cayó al piso y yo me fui corriendo. Pero cuando me fui corriendo, ¿qué pasó? Mi conciencia me estaba matando. Ya no me estaba defendiendo, me estaba acusando. Porque la conciencia está instalada en nuestra mente, en nuestra vida, para acusarnos de algo o defendernos de algo. ¿Ok? Vamos a seguir con el tema de la conciencia. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba. El que mató a alguien tiene un problema con la conciencia también. No solo tiene un problema con Dios, sino con la conciencia. De hecho, Romanos 2 dice, ¿y qué pasa con las personas que nunca conocen a Jesús? Si una persona nunca conoció el Evangelio y se muere, ¿se va al cielo o al infierno? Porque si la salvación es por conocer la verdad, no conocer la verdad, sería justo que se vaya al cielo. ¿Por qué? Porque nunca conoció la verdad. Pero Romanos 2 dice que la ley de Dios está instalada en la conciencia de las personas y saben lo que es bueno o malo. Por ejemplo, Caín mató a Abel. ¿Y por qué Caín huyó? Si no había una ley que decía no matarás. Porque él sabía que matar era malo, porque en su conciencia tú nunca harías por alguien lo que te harían a ti. Engañar a tu... Si yo me meto con la mujer de mi prójimo y yo no sé que eso es un mandamiento, ¿saben por qué sé que está mal? Porque no quisiera que lo hagan conmigo. Es la conciencia que está en nosotros. La conciencia es un consejero moral. Moralmente está mal o moralmente está bien. Por eso, ¿y qué pasa con el caso de los homosexuales que dicen que está bien ser homosexual? Vamos a leer. Ahora, otro ejemplo de conciencia, lo leímos esta mañana. Cuando iban a apedrear a la mujer, pero ellos al oír esto, ¿acusados por quién? No dice acusados por el Espíritu Santo. No dice redarguidos por el Espíritu Santo. No, era moral, el asunto era de conciencia. Yo sé que Jesús acaba de decir que el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, y mi conciencia me está diciendo que yo tengo pecado porque mi conciencia sabe todo lo que hago y sabe que anoche estuve cometiendo el mismo pecado. La conciencia está plantada en nuestra mente y no necesariamente es la voz del Espíritu Santo. Por eso quiero que sepan esto. Miren lo que decía Pablo. Pablo decía, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ahí separa Pablo al Espíritu Santo de la conciencia. ¿Por qué? Yo sé que no miento y lo digo con una conciencia sana y el Espíritu Santo lo sabe. ¿Qué decía Martín Lutero? Mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Yo sé que lo que estoy predicando es la verdad y mi conciencia que me dice que es la verdad está cautiva a lo que dice la Escritura. Pablo decía, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La conciencia me pone recto en mi mente delante de Dios y no me acusa. Por eso decíamos que la conciencia o nos acusa o nos defiende. Ahora, ¿qué pasa? Si la conciencia aconseja nuestra ética moral, el problema del ser humano tiende a que cuando empieza a practicar un pecado, la voz de esa conciencia que te dice que el pecado está mal tiende a bajar el volumen. Por eso yo, la primera vez que consumí pornografía, estuve 2 horas llorando en el baño y después a los 3 años de consumir pornografía ya no me metía en el baño. ¿Por qué? ¿Porque el pecado se había hecho menor? ¿O porque Dios había aceptado más mi pecado? No, porque mi conciencia había reducido el volumen de tanto que la estaba pisoteando yo. Vamos entrando. Pero esta es siempre la alarma, la conciencia siempre habla. La conciencia le habló a Pedro cuando negó a Jesús. Cantó el gallo y la conciencia.
Cuando un pecador va por la calle y vive su vida de pecado, cada vez que suene la campana de la iglesia se va a acordar, la conciencia siempre habla. Y Pablo le dijo a Timoteo, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. ¿Cómo mantengo limpia mi conciencia? Lo vamos a hablar. Pero Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, tú mantén limpia tu conciencia. No esperes que el Espíritu Santo haga una obra. Tú tienes que trabajar. Y dice después, pues algunas personas desobedecieron al propósito y lo que les dictaba su conciencia, porque su conciencia de algunas personas les decía, papi, no te metas por ahí, no hagas eso que está mal. Algunas personas desobedecieron a lo que la conciencia les decía y como resultado naufragaron. Se fueron. ¿Por qué? Porque la conciencia les estaba diciendo, no hagas eso. Es algo malo para tu vida. No escucho la conciencia y naufragamos. Pablo le dijo a Timoteo también, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Saben lo que es la palabra cauterizada? Cuando las vacas se les pone el hierro caliente, ¿bien? El hierro caliente que les queman, eso es cauterizar. ¿Qué significa? De tanto que quemaste tu conciencia ya no te duele. La vaca llega un momento donde no le duele. ¿Por qué? Porque es tanto que la queman, que lo mismo está diciendo Pablo a Timoteo, la gente tiene cauterizada la conciencia. No les afecta seguir viendo pornografía. ¿Por qué? Porque al principio comenzó siendo un dolor y después se hizo normal y ya tengo cauterizada la conciencia. ¿Qué más? Otro más. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Otro más. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Ve? Ahí lo dice otra vez. No son puras las cosas para mí, porque mi conciencia está corrupta. No está alineada a lo que dice la palabra de Dios. Último. Bendeciría. Bueno, eso no. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, esa es la importancia y lo que quiero dejar en claro es esto. El primer problema de la pornografía es mi relación con Dios y también mi conciencia con respecto a la palabra de Dios. Mi conciencia, como decía Martín Lutero, mi conciencia es presa de la palabra de Dios. ¿Cómo yo arreglo el problema de conciencia? Bueno, hay un salmo que dice, bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches me enseña mi conciencia. Hebreos 9:14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. La palabra de Dios leída fue lo que empezó a trabajar en mi vida. Desde el día que me di cuenta que Dios me estaba llamando, comencé a leer la Biblia. Y yo todavía, no se crean que por los primeros meses de pastorado, yo tenía imágenes sexuales depravadas, o sea, era una cultura pornográfica en la intimidad con mi esposa. Y la misma lectura de la palabra de Dios diariamente comenzó a trabajar en mi mente. Comenzó a tratar de enderezar lo que yo veía torcido. Hay un salmo que dice, Padre, Dios, endereza tu camino delante de nosotros. ¿Por qué? ¿Está torcido el camino de Dios? No. Yo lo estoy viendo torcido porque mi conciencia me ha dicho que no es tan derecho como yo creía que era. Jesús dijo a sus discípulos, Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que yo les di. ¿Qué significa? La palabra limpia a las personas. La palabra limpia la conciencia. ¿Cómo tú quieres ser libre de la pornografía si no lees la Biblia? O sea, las personas van a un servicio y quieren que le liberen el demonio de la pornografía. Y claro, hacen el show. Vienen a la iglesia y saltan y gritan y lloran y ya fui libre, ¿no? Y al lunes están otra vez de vuelta. Ay, me volvió a poseer. No, es que la vida cristiana involucra la palabra de Dios. No podemos sacar de la ecuación la palabra de Dios. Yo no puedo ser libre de la pornografía por un consejo de un pastor. No puedo ser libre de la pornografía por una película de autoestima o autoayuda. La única forma de limpiar mi mente es leyendo la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de la pornografía? Yo y Dios. ¿Cuál es el otro problema de la pornografía? Tú y tú. Tú tienes un problema contigo por la pornografía. Tu mente está corrupta todo el día.
en la familia, con las amistades, sueñas cosas, tus palabras, en la iglesia no pones atención, toda la palabra te molesta, todo lo que predica el pastor te molesta, te sientes culpable y aquí es donde el diablo trabaja. La acusación. Tú tienes un problema contigo, el error es tuyo, tú eres el responsable. Y el problema de la pornografía no solo afecta a mi relación con Dios, afecta a mi relación conmigo mismo y también afecta a mi relación con mi futuro esposo o mi futura esposa. Y este es el punto que quiero llamar tu atención. ¿No la conoces? ¿No sabes quién es? ¿O estás de novio? Pero la pornografía que hoy consumes afecta tu matrimonio y tus hijos desde hoy. Probablemente tengas una situación de divorcio por este asunto que hoy practicas. Probablemente tus hijos no van a tener un padre sano porque hoy practicas pornografía. O sea, tú no quisieras casarte con un hombre que tenga en su mente 1000 mujeres. Tú no quieres casarte con una mujer que tenga en su mente 1000 hombres. Tú no quieres casarte con una mujer que haya visto cómo otras mujeres tenían relaciones sexuales y la forma que te gustaría que... Porque tú te casas con un hombre, con un objeto y dices, yo quiero que él haga conmigo lo que yo tengo acá. Entonces, si después esa persona en la intimidad cuando te cases no te da lo que tú esperabas, tienes problemas sexuales. Te lo digo francamente. Si hoy no pones límites y no cuidas tu cabeza, vas a tener un matrimonio fracasado y te lo digo desde ahora. Vas a tener problemas en la intimidad cuando tengas relaciones sexuales como Dios manda. Porque no te va a satisfacer lo que alguien que te está amando te quiera dar. Yo aprendí eso. Yo no tengo relaciones sexuales con mi esposa porque quiero tener sexo. No. Yo estoy amando a la mujer que Dios me preparó desde antes de la fundación del mundo y la estoy amando con todo lo que soy. Y no solamente hablemos del sexo. La abrazo, la llevo a comer, estoy con ella, me siento, la escucho. Pero cuando uno tiene una mente, una cultura pornográfica, quiere ir al punto. Quiere ir al punto y se trata de eso, tú sabes. Si yo le digo, si tú le dices, esta noche vamos a tener un tiempo solos, y ya piensas en eso, ¡uy! Pero ¿por qué no tomamos un café, hablamos, lloramos, conversamos, hablamos de los nenes? ¿Cómo yo dejé de ver pornografía? Ok. Yo no esperé la acción de Dios solamente. No tengo que sentir dejar de ver pornografía. Tengo que entender lo mal que me hace verla y afecta toda mi vida. Porque cuando uno dice, no, yo quiero sentir la fuerza sobrenatural de Dios, fuerza como de búfalo que, no sé, tuvo una fuerza. No, tú tienes que dejar de ver pornografía porque sabes el daño que te está haciendo a ti, a tu comunión con Dios y a tu relación con tu futura esposa. Cuando tú calculas el fracaso que tienes por delante, tomas una decisión. Te voy a decir de esta forma. Si yo te digo, otra vez, yo te digo, pastor, tú tienes un problema que no puedes comer azúcar. Si comes azúcar, te vas a morir. ¿Tú comerías azúcar? Ahora, tú tienes deseos de comer azúcar. ¿Y por qué no comes azúcar? Porque sabes un problema grave que tienes. No dejas de comer azúcar por ahí. Yo siento que tengo que dejar de comer. No, porque tú quieres comer azúcar. El problema es entender por qué tengo que dejar de comer azúcar. Por eso yo, cuando tomé la decisión de dejar de ver pornografía, además de que entendí la necesidad de la predicación y de ser luz y de ser sal, que no lo estaba haciendo, 37 años de mi vida predicando, sirviendo al Señor en la iglesia, y nunca había sido luz, nunca había sido sal. Pero yo dejé de ver pornografía porque entendí que tenía que dejar de verla. Otro punto. Dejé de ver pornografía, tomé decisiones firmes y establecí hábitos y cortar hábitos. Eso es lo que tienes que hacer. Decisiones firmes. ¿Sabes qué? Cortas hábitos. ¿Cómo estableces hábitos? Leer la Biblia todos los días. ¿Cómo estableces hábitos? Ir a la iglesia todo el tiempo que haya servicio. ¿Cómo estableces hábitos? Dejar de juntarme con estas amistades. Ahora, ¿cómo cortas hábitos?
evito estar solo en casa. Si yo sé que no va a haber nadie en casa y que tengo una inclinación y una debilidad, no me voy al gimnasio. O me voy a comer a un Starbucks. Porque en el Starbucks no voy a querer estar viendo pornografía, pues si aparece alguien que me conoce, ¡ay! No quiero. Entonces, no solamente dejo de ver pornografía porque sé que me hace mal, sino que ahora estoy tomando decisiones claras. Empiezo a hacer cosas que no hacía y empiezo a dejar de hacer cosas que hacía. Otro, leer la palabra y luego leerla de nuevo. Ese punto para mí fue muy importante. Lee la palabra, vuelve a leer la palabra y luego vuelve a leerla. Cómprate un libro que te ayude a estudiarla. ¿No entiendes? Cómprate una versión, no la inclusiva, pero cómprate una versión que realmente valga la pena para entenderla. Lee mucho la palabra. Lee mucho la palabra. Y este es el último punto y acá voy a terminar. Voy a terminar temprano este taller para después seguir con el de noviazgo. Pero en este punto es el punto más importante para mí. Por esta razón yo dejé de ver pornografía también. Este versículo rompió todos mis esquemas. 1 Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este es el tabú de la iglesia de hoy. Cristo hizo algo que yo no voy a poder hacer nunca. ¿Por qué vino Cristo a morir? A ver, ¿para salvarnos? Sí. ¿Para que tengamos acceso al Padre otra vez? Sí. ¿Para que Dios nos perdone por medio de Cristo? Sí. ¿Y para qué más? Para enseñarnos cómo se puede vivir la vida cristiana. Por eso Pedro decía: Cristo padeció por nosotros, ya Él hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Para qué? Dejándonos ejemplo para que sigamos pisadas. Yo puedo dejar de ver pornografía porque Cristo ya lo hizo también. Es como que yo te diga: ¿sabes qué? O Dairon, ve y atraviesa esa montaña. Y Dairon dice: no, pero está complicada. Sí, pero yo ya la atravesé. Entonces, si yo lo hice ya, yo sé que lo puede hacer. O sea, cuando hay un camino trazado por alguien, tú no tienes que romperte el alma para trazar un camino nuevo. Ya alguien caminó por ahí y el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para hacerlo. Yo nunca había dejado de ver pornografía porque pensé que era imposible. Digo, bueno, va a ser una lucha que voy a tener hasta que el Señor venga, y cuando el Señor venga ahí más o menos negociamos y calculamos a ver cuánto te canté, pero cuánto vi pornografía. Hagamos el balance, Padre. No, canté más que ver pornografía, listo, soy salvo. No se trata de eso. Se trata de que si ya Cristo lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero en la iglesia tenemos el tabú de que es imposible y que nos resignamos a ser adictos a la pornografía. Dios no nos llamó a ser adictos a la pornografía. Dios no quiere que te cases con alguien que es adicto a la pornografía. Dios no quiere que la persona con la que tú te casas tenga que sufrir, que tú piensas todo el tiempo en los videos que veías. Dios no quiere que tú te cases y te estés escondiendo de tu esposo o tu esposa para ver pornografía porque no te complace la intimidad con ella. Chicos, esto es un asunto muy serio. En la iglesia hay mucha gente que consume pornografía, mucha. Pastores, líderes. Y si tú no tomas una decisión hoy, te va a costar más mañana. Te va a costar más mañana. Todos los días, cada video que tú ves es una carga que le pones a tu mochila. Y el día que te la quieras sacar, no dejamos de ver pornografía por un milagro poderoso, una noche mística. Dejamos de ver pornografía porque decidimos empezar a vivir la vida cristiana. Porque Cristo ya lo hizo, yo lo voy a hacer. Es una decisión. Así que yo soy un ex adicto a la pornografía y quiero decirles esto: no significa que nunca más pueda volver a caer, porque puedo volver a caer. No hay algo mágico que vino sobre mí que me hizo una persona totalmente apartada de eso, no. Yo estoy en el mundo. Por eso Jesús decía: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo estoy en el mundo, y si yo dejo de leer la Biblia
Y si yo dejo de buscar, orar y buscar al Señor, estoy seguro que vuelvo a caer. Y no tengo vergüenza de decir la verdad. Por eso Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Yo tengo que lograr que mi conciencia esté alineada con la verdad. Hay algunos que tienen una conciencia débil o depravada o, como decía, cauterizada, que ya no sienten dolor por el pecado. Bueno, es una buena tarde para comenzar a tomar decisiones. Vamos a orar. Señor, gracias por este asunto tan vital para la iglesia, de mantener nuestra mente limpia. Tu palabra dice que pensemos en lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, que pensemos en tu palabra. Y te pido, Señor, si hay jóvenes en este lugar que realmente estén adictos a este mal, tú conoces la angustia y el dolor que están pasando, las heridas que está provocando sus mismos actos, el tropiezo en caer siempre en el mismo pozo. Tú conoces la aflicción y la angustia, y te pido, Señor, que esta tarde haya sido una tarde clara para ellos. Un deseo profundo de salir de este asunto. Nos está consumiendo la relación contigo, nos está dañando nuestra relación con nosotros mismos. No nos amamos, nos odiamos, no nos queremos, no nos perdonamos caer siempre en lo mismo. Y nuestros esposos y esposas, cuando vengan, nos van a recibir súper mal, deteriorados, con mente depravada, con una cultura terrible. Yo te pido misericordia para esta generación que viene, una generación de mentes puras, mentes claras, cautivas a la palabra de Dios. Señor, ayúdanos, que tu palabra sea la que limpie nuestra mente, y en nombre de todos los que están aquí, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Limpia nuestros ojos lo que vieron, limpia nuestras manos lo que tocaron, limpia nuestra mente lo que se instaló y lo que no se puede ir fácilmente. Que tu palabra entre para que todo esto se vaya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.